Una persona, una lectora de Así Prensa, me pregunta un tema ciertamente delicado y sensible, ¿no? Que es el tema de la indisolubilidad del matrimonio católico. En varias ocasiones hemos hablado de la naturaleza del matrimonio católico, que Jesucristo clarísimamente lo dice. Esta no es una interpretación de la Iglesia, que la Iglesia tiene el derecho a hacerla porque recibió la potestad de interpretar los textos, pero en este caso no hay nada que interpretar. El matrimonio es de por vida y cualquier persona que en el medio de un matrimonio, incluso con su corazón desea a otra mujer, está siendo un adúltero. El matrimonio es para toda la vida. Hemos hablado en varias ocasiones también el sentido de la nulidad matrimonial, porque esto preocupa a muchas personas, ¿no? Y cómo la Iglesia, bajo algunas específicas y muy limitadas circunstancias, puede descubrir que existieron vicios, errores, incompetencias graves que antecedieron a la celebración del matrimonio y que lo hacen en consecuencia inválido. O sea, no existe el divorcio a la católica, ¿no? Divorcio con permiso de la Iglesia. No existe. Y para que la gente entienda un poco qué cosa significa la nulidad matrimonial, es como si una persona hubiera firmado un contrato entregando todos sus bienes a la sociedad protectora, digamos, de los ornitorrincos, ¿no? Bueno, si es que los familiares logran demostrar con justicia que esta persona firmó ese acuerdo en un estado mental que no era el de una persona competente, es decir, lo firmó cuando estaba loca, para ponerlo así en sencillo, ¿no? Ahí la ley no está negando el valor del contrato. No está declarando en esta fecha ese contrato ya no vale más. No. Está declarando que ese contrato nunca fue válido porque existieron vicios graves en el momento en el que el contrato se hizo. De forma similar, la Iglesia puede declarar que existe la nulidad matrimonial, es decir, que no hubo matrimonio. Pero cuando un matrimonio es legítimo, y la mayoría, hermanos, lo son, ¿no? Los matrimonios católicos, cuando un matrimonio es legítimo, entonces la pregunta es si es que esta persona, en ese matrimonio legítimo, si es que esta persona, ¿qué es lo que corresponde hacer cuando por distintos motivos el matrimonio se convierte en algo que no es llevadero? Pongamos el caso de que uno de los miembros, el esposo o la esposa, se convierten en personas gravemente abusadoras, porque pasan por una crisis nerviosa, porque le estalla un problema psiquiátrico posterior al matrimonio, porque antes del matrimonio sería motivo de nulidad matrimonial, y en última instancia es una persona que tiene todas, que por ejemplo abusa, maltrata porque está pasando por un mal momento, porque de repente cae en alguna adicción, en el consumo de drogas, en el alcoholismo, en la pornografía, que es terrible entre los varones y entre los varones casados. Existe también entre las mujeres, pero es terrible, especialmente entre los varones, es una lacra espantosa. Entonces, acá hay dos temas importantes, hermanos. En primer lugar, existe la necesidad de comprender que en el matrimonio hubo un compromiso que dice en las buenas y en las malas, en la salud y la enfermedad. Y algunas adicciones son enfermedades y hay que entenderlas como tales. Entonces, obviamente, le corresponde al esposo o a la esposa hacer todo lo posible para que esta otra persona, para que su esposo o su esposa cambien esa conducta abusiva. La Iglesia no pide que la mujer o el varón simplemente
cedan al abuso. No, piden hacer lo máximo posible para santificar el matrimonio. Y en situaciones extremas, y ojo, acá estoy repitiendo, en situaciones extremas, cuando efectivamente se han agotado los recursos para que esa persona pueda ayudar a cambiar a su cónyuge, en esa circunstancia, si es que está de por medio el bien de los hijos que tienen que ser protegidos, es posible y legítima la separación. La separación es una decisión posible, pero sumamente grave. ¿Por qué es una situación grave? Porque obviamente se está poniendo a la otra persona en el matrimonio, el esposo o la esposa, en la situación en la que probablemente ya no tenga intimidad sexual propia del matrimonio, y en consecuencia, de alguna manera, ponga a esa persona en la situación, en la tentación, le facilite la tentación de el adulterio. Por eso es que es grave. Pero una persona que está convirtiéndose en un factor de daño real, especialmente de los menores, esa persona ya deja de ser el tema y la preocupación principal. Pero para esa decisión se necesita mucho discernimiento. Recuerden ustedes, hermanos, que la separación, siendo una medida extrema y grave, una medida que la Iglesia trata de recomendar como última salida, en algunas ocasiones es la última salida. Y para eso se necesita del discernimiento. Una persona, una lectora de Así Prensa me dice, pero ¿qué sucede cuando la otra persona es abusiva? Cuando la otra persona es abusiva, entonces esa persona tiene que entrar en tratamiento. A esa persona hay que advertirle incluso que el abandono es una opción. Y obviamente, lamentablemente, cuando se trata de personas abusivas, estas aclaraciones de que el abandono es una opción se vuelven extremadamente peligrosas. Si tú te vas, te mato y me suicido y mato a mis hijos. No son raras esas amenazas. En consecuencia, hay que comprender que la persona que va a tomar la decisión tiene que tomar la decisión consultándola, y tiene que tomar la decisión además con las medidas y mecanismos de prudencia adecuados. La separación, con toda la gravedad que tiene y con todo lo que la Iglesia desea posponerla, sigue siendo una opción, mientras el esposo o la esposa que por razones extremas se separa, sigue viviendo en fidelidad a la otra persona. Es decir, no entra en otro compromiso que no es matrimonio, que la convertiría inmediatamente en adúltera, y también mientras se mantenga fiel, es decir, absteniéndose, casto o casta en esa separación. Son sacrificios extremos, pero en muchas ocasiones la gente dice sobre esto: la Iglesia, qué intolerante, debería dejar que una persona rehaga su vida si es que se ha casado con un tipo que es un abusador, que lo deje y que busque otro, que lo ame. Mira, la Iglesia no te dice que no hagas eso. La Iglesia no te impide, la Iglesia no te pone un policía. Lo que la Iglesia te dice es que eso es adulterio y que vas a vivir en adulterio. Y entonces, ¿qué? ¿La Iglesia no me da el derecho a rehacer mi vida? Tú has tenido todo el derecho de hacer tu vida. Y tú escogiste la persona con la que te casaste. No le echemos la culpa a la Iglesia de algo que las personas debieron discernir. Parte del problema, hermanitos, de las razones por las cuales tantas personas se quieren divorciar, no solamente es la inmadurez con la que se casaron, es porque no hicieron el discernimiento adecuado. Y por eso yo insisto una y otra vez, hermanos, disciernan. Antes de casarse, disciernan
que el noviazgo sea un proceso donde yo realmente conozca a la otra persona. Si esta persona es un mar de flores para conmigo, pero sus hermanos, sus amigos, su mamá, su papá le tienen miedo, algo anda mal en esa persona. Y yo tengo que saberlo. Y en consecuencia, si yo me caso con una persona simplemente porque me decía las cosas bonitas, me hacía reír, me hacía pasar por aberturas simpáticas, pero nunca me enteré de cómo era esta persona en verdad, y después yo termino pagando las consecuencias de esa ignorancia, entonces hay que comprender que la responsabilidad es mía, no de la persona con la cual contraje matrimonio. También tiene su responsabilidad, y ciertamente la responsabilidad no es de la iglesia, porque no te puso una pistola en la cabeza para que te casaras con esa persona. Que tengas un buen día.